Bienvenidos a las charlas en la Casa de la Vida. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que ha causado mucha polémica en las redes sociales y que aparece de tanto en tanto cada vez que se habla de Cleopatra, que aparece un artículo circulando por ahí por las redes sociales. Y este tema es si existía el término femenino para faraón en lengua egipcia. Normalmente cuando aparece este tema se suele hacer la broma de que faraona solo hay una y es Lola Flores, pero surge la pregunta de si en realidad podemos utilizar este término en femenino para designar a Cleopatra. La verdad es que este es un tema que no causa muchos problemas entre los egiptólogos, es un tema que se debate más en redes sociales, pero precisamente por esto creo que tiene sentido que lo tratemos aquí. La respuesta corta a esta pregunta es que sí, el término faraona, es decir, el femenino de faraón, sí que existía en lengua egipcia, pero solo aparece en las fases más tardías de la lengua egipcia, es decir, en demótico, la penúltima fase en la evolución de la lengua egipcia antes del copto. Y por tanto no es tan conocido por el público en general e incluso por la mayoría de los egiptólogos, ya que por desgracia la mayoría de los egiptólogos tampoco estudian demótico, con lo cual no tienen acceso a estas fuentes directamente. En este vídeo, ya que yo soy demotista y me dedico precisamente al estudio de las fuentes demóticas, os quiero enseñar un poquito más sobre qué fuentes tenemos y dónde encontramos este término faraón en femenino en lengua egipcia. Así que sin más, vamos a pasar al PowerPoint. Bueno, antes os quiero enseñar esta moneda de Cleopatra, simplemente porque es el tema de este vídeo y la tengo aquí. Y vamos a pasar ya al vídeo, al PowerPoint de este vídeo. En primer lugar, cuando tratamos el tema de titulatura real y títulos para designar al faraón, tenemos que ver primero cuál es este término, el término faraón. Y lo tenéis aquí en pantalla. ¿Cómo se escribía faraón en egipcio? Pues con estos dos jeroglíficos que veis aquí. El primero de ellos es este signo rectangular, que es el signo Per, que significa casa, que ya vimos en la serie de vídeos, en el primer vídeo de esta serie sobre la Casa de la Vida, que os pongo aquí en la tarjetita. Y ya lo conocéis, es el signo Per para casa, acompañado en este caso de este signo que es una especie de columnita que se lee como A, se translitera A como veis aquí, lo pronunciamos aproximadamente como A, no era la pronunciación egipcia antigua, ya hemos hablado de esto algunas veces, y esto es un adjetivo que significa grande. Entonces, si juntamos estos dos términos, tenemos Per A, cuyo significado es casa grande, faraón. Este es un término, como podéis ver por el significado, que inicialmente se utilizaba para designar el palacio real. Tenemos una serie de términos para designar este concepto. Uno de ellos era casa grande, la casa grande como el palacio. A partir de el Reino Nuevo y especialmente en la decimoctava dinastía, a mediados de la decimoctava dinastía, en documentos, sobre todo en neoegipcio, se comenzará a utilizar este término casa grande no solo para designar la arquitectura, el edificio de este palacio, sino también para designar al gobernante, al rey de Egipto. Es un poquito, si pensáis, como cuando hablamos de la Casa Blanca para referirnos al presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca ha hecho declaraciones sobre algo, obviamente el edificio no habla, sino que nos referimos a la institución del gobierno de Estados Unidos, no solo a la persona en concreto, sino a esa institución del gobernante. En este caso tenemos un caso similar. Cuando designamos a partir de este momento a la institución de la realeza como per a, utilizaríamos este término que en origen designaba al palacio. En este momento, entonces, vamos a ver que este término para el palacio designará a la realeza en general. Será más adelante, ya en el primer milenio antes de Cristo y en la transición entre las dinastías 21 y 22, 21ª y 22ª, en el tercer periodo intermedio, cuando encontraremos el término faraón per a asociado al nombre de un rey, es decir, como un título, el faraón fulanito de tal, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos principalmente, el documento más claro que tenemos se refiere al rey Sejong I, que es de la 22ª dinastía. En ese momento entonces ya tendremos este término per a
como un título, no solo como para designar a la institución de la realeza como teníamos en el Reino Nuevo, sino ya como un título real como lo utilizamos hoy en día cuando decimos, por ejemplo, el faraón Tutankamón o el faraón Ramsés II. En estos casos no se utilizaría de esa forma. Ya hemos dicho que este uso es a partir del tercer periodo intermedio. Si queremos ser muy puristas, solo podríamos hablar de el faraón tal a partir de este periodo, a partir de este Sejong I. Pero bueno, esto es un término que ya se ha generalizado para designar al rey de Egipto y por lo tanto no hay problema en su uso moderno. No tenemos que ser tan puristas en muchos casos. El término faraón posteriormente, voy a pasar a la siguiente diapositiva, posteriormente se utilizará también en textos literarios para designar en general al rey en sustitución de su nombre, como una especie de genérico. El faraón hizo tal cosa. Y cuando llegamos a épocas más tardías, al periodo grecorromano, encontramos este término incluso dentro de cartuchos, como podéis ver aquí en la imagen que he ampliado. Esta es una imagen del templo de Dendur, que es el templo egipcio que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Es como el templo de Debo de Madrid, fue un templo que fue donado por Egipto para agradecer a Estados Unidos su participación en el salvamento de los templos de Nubia. Y en este caso, en este relieve, vemos a el emperador Augusto realizando una serie de ofrendas y en lugar de incluir su nombre dentro de los cartuchos que aparece en otros lugares del templo, aquí simplemente lo que se ha incluido dentro de los cartuchos, como podéis ver, es este título de faraón. Y incluso tiene el determinativo de esta personita indicando que se trata de un nombre propio, es decir, faraón ya utilizado como la designación del rey, como si fuese incluso un nombre propio. Como sabéis, dentro de los cartuchos se incluían los nombres de los reyes. En un vídeo próximo hablaremos más en detalle de los 5 nombres que encontramos para cada rey. Si seguimos avanzando, nos podemos preguntar cómo ha llegado este término faraón hasta nosotros. Como podemos ver, es un término que en su origen es egipcio, viene de este término, como estamos viendo, per-a-a. Pues esta tradición, esta evolución de esta palabra ha llegado hasta nosotros a través de la Biblia hebrea. Y esto es algo muy interesante. La Biblia hebrea se empezará a poner por escrito en el primer milenio antes de Cristo, en torno, digamos que al siglo VII y a partir de ahí. Esto es algo que se debate entre los estudiosos de Biblia hebrea, pero se trata de unas tradiciones que se transmitían de forma oral anteriormente y que en este momento se empiezan a poner por escrito. Esto es algo muy interesante porque en torno a este siglo VII a.C., octavo, séptimo a.C., es también cuando se ponen por escrito otras tradiciones orales, como por ejemplo los poemas homéricos. Con lo cual en este momento vemos que en toda esta zona del Mediterráneo oriental, el Próximo Oriente Antiguo, tenemos un fenómeno en el que muchas tradiciones orales se empiezan a poner por escrito. Muchas de las tradiciones, muchas de las historias que encontramos en la Biblia hebrea transcurren en toda esta zona, bueno, muchas, no, todas, transcurren en esta zona del Próximo Oriente Antiguo y muchas de ellas transcurren en Egipto. Por ejemplo, recordaréis la historia de Moisés o la historia de José. En estos relatos se nombra al faraón de Egipto, pero no se le designa con un nombre específico, sino que simplemente se le llama faraón, como si faraón fuese un nombre propio, ¿de acuerdo? En los relatos egipcios de este periodo, y esto es algo muy interesante, también encontraremos en algunos de ellos al faraón designado simplemente como faraón, con lo cual vemos algo en paralelo también en la tradición egipcia. Pues en la Biblia hebrea, cuando encontramos esta designación del rey de Egipto, lo que van a hacer es transcribir al hebreo esta palabra faraón, esta palabra egipcia. Y es lo que veis aquí en pantalla. Lo que dice aquí en hebreo es par-o, que es la forma en que sonaría este término per-a-a. Per-a-a es una pronunciación que nosotros utilizamos de forma convencional, pero no es como se pronunciaba este término. Esto es más, este término hebreo, esta pronunciación en hebreo sería más cercana a cómo se pronunciaba en aquel momento, en el momento en que la Biblia hebrea se pone por escrito, en torno al siglo VII, par-o.
A partir de esta Biblia hebrea, y simplemente os enseño aquí mi ejemplar de la Biblia hebrea de cuando yo estudiaba hebreo, pues simplemente para que la veáis. A partir de esta Biblia hebrea vamos a tener una traducción de este término al griego. ¿Y en qué formato va a llegar hasta nosotros? Pues en la traducción al griego de la Biblia hebrea. Esta es la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego, que es una traducción que se hizo en época tolemaica, a comienzos de época tolemaica, encargada por los primeros reyes de esta dinastía tolemaica para comprender las creencias de la población hebrea que vivía entonces en Egipto. Había una población hebrea bastante importante ya en Egipto, sobre todo durante el primer milenio antes de Cristo. Entonces, estos textos de la Biblia hebrea se van a traducir al griego y dentro de todos los términos que se tendrán que traducir, se tendrá que traducir también este término faraón, este paró que vemos en hebreo, que no es una palabra de origen hebreo, con lo cual en el griego simplemente se transcribirán los sonidos y en griego se transcribirá como lo veis aquí, como parao, parao. A partir de ahí, cuando esta Biblia hebrea se traduce al latín, en latín tendremos el término faraó o faraón y a partir de ahí ya llega a nuestras lenguas romances. Es posible que hayáis oído que la primera vez que aparece el término faraón en griego es con Heródoto. Esto es cierto, pero a medias. En Heródoto tenemos un relato en el libro segundo de sus historias, que es el libro que trata principalmente sobre Egipto. Tenemos el relato, una historia sobre el reinado de un rey llamado Ferón. Ferón es como lo transcribimos en español. Por si tenéis curiosidad, esto es el libro segundo de las historias de Heródoto, el capítulo 111 en la sección primera. Y nos cuenta que a la muerte de Sesostris como un rey genérico, reinó su hijo Ferón. En realidad este no es ningún rey histórico, es simplemente una transcripción de este término per-aa al egipcio, pero al griego, pero tened en cuenta que no es entendido como un título, es entendido como si fuese un nombre propio. ¿Por qué tenemos esto? Nos podríamos preguntar en Heródoto. Lo que encontramos en Heródoto son relatos que los sacerdotes egipcios le contaron, o las personas con las que él se encontró le contaron en su viaje, durante su viaje a Egipto. Y es muy interesante y definitivamente haremos un vídeo sobre esto, que hoy en día, que estamos traduciendo más y más textos en demótico, estamos encontrando paralelos para muchos de los relatos que encontrábamos en Heródoto escritos en lengua egipcia, en demótico, es decir, son relatos que estaban en las bibliotecas de los templos, con lo cual no son invenciones o habladurías que le contaron a Heródoto, sino que es lo que los propios egipcios de ese momento entendían como su historia. Dentro de estos relatos, de estos templos que encontramos, de las bibliotecas de los templos que encontramos en demótico, encontramos historias de un rey mitificado, legendario, llamado Sesostris, que condensa los reinados de varios reyes, de los Sesostris del Reino Medio, pero también de otros, incluso de Alejandro Magno, y este Ferón parece también condensar algunos de estos relatos en demótico que os decía antes, en los que el rey es simplemente designado como el faraón. Con lo cual, realmente la tradición para que nos llegue a nosotros el término faraón es a través de la Biblia, pero sí que es cierto que este término será transcrito como un nombre propio en Heródoto. Vamos a seguir avanzando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os podéis preguntar, y esto va a conectar con lo que vamos a ver sobre el término faraón en femenino, ¿cuál era el título para las reinas? Las reinas generalmente a lo largo de la historia de Egipto actuaban como reinas consorte, no eran mujeres que estuviesen al frente del gobierno del país, excepto en muy pequeños, en muy puntuales casos, como por ejemplo Hatshepsut. Por lo tanto, cuando nos encontramos con una reina que actúa como reina consorte, es designada con estos signos que veis aquí, con esta expresión, Hemet Nesut Weret. Este término lo traducimos como gran esposa real. Aquí tenemos estos dos signos que veis aquí, son lo que transliteramos como Hemet, que significa esposa. Este signo que aparece delante, que leemos como Su, es la abreviatura de Nesut, que es el término que utilizamos para rey y que os escribo aquí.
Aquí es como se escribiría de forma completa. Es un término muy antiguo y su ortografía es complicada. De hecho, durante mucho tiempo se estuvo leyendo como Suten, que es como leeríamos estos signos, pero sabemos a través de la evolución en copto que en realidad ha de leerse como Nesut. Su significado y su origen, como digo, no están claros, siguen siendo objeto de debate entre los egiptólogos, pero sabemos que sirve para designar al rey. En este caso, este signo Su aparece delante de Gemet, ya que está en anteposición honorífica, es uno de estos términos que ortográficamente, gráficamente se sitúan delante por respeto. Y finalmente tenemos este término weret, que es un adjetivo que significa grande, gran esposa real. Si volvemos a la diapositiva anterior para verlo mejor, aquí os he puesto una imagen de la tumba de Nefertari y podéis ver en el texto cómo ella es designada como Gemet Nesut Weret, la gran esposa real, y bueno, está precedido por el nombre de Osiris, ya que es la difunta, la Osiris, gran esposa real. Aquí podéis ver Nebet Tawi, señora de las dos tierras, y aquí tenemos el cartucho de Nefertari. No nos vamos a entretener mucho más porque esto sería para otro vídeo de leyendo jeroglíficos y vamos a seguir adelante. ¿Tenemos otro término equivalente a Nesut en femenino? Sí, tenemos el término Nesuit, que significa reina, pero es un término que se utiliza muy poco, no es un término común. El término que utilizaremos de forma más común es este, gran esposa real, que es la esposa principal del rey. Por lo tanto, volviendo a nuestra pregunta inicial y con esta imagen de la Cleopatra de Asterix y Cleopatra, de Asterix y Obelix, ¿podemos designar a Cleopatra como la faraona? Pues ahora vamos a pasar a ver cuál es la evidencia que tenemos para esta designación de faraón en femenino. Y vamos a empezar precisamente con un texto que se data en el reinado de Cleopatra. Esto es un ostracon que ya os mostré en el vídeo que hice sobre horóscopos, y os pongo también aquí la tarjetita arriba. Y es un ostracon que contiene un horóscopo que está datado en el año octavo del reinado de Cleopatra. Pero en lugar de poner el nombre de Cleopatra, lo que pone es el año octavo. Estos signos son los signos demóticos para año. Aquí tenemos octavo de la, tenemos el artículo y luego el término faraón en femenino. Os lo he transcrito aquí de forma, bueno, os he puesto un facsímil para que lo veáis de forma más grande y os voy a guiar un poco en lo que dice en demótico. Veréis, esto que aparece aquí, que es como una C invertida, es el comienzo del cartucho. Este signo que hace pum, 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 pum y luego pum, es como escribimos en demótico ese signo per y ese signo a, esa columnita, ¿de acuerdo? Este es el determinativo de divinidad, que es el halcón sobre la percha, y luego tenemos estos signos, que es lo que normalmente colocamos después del cartucho, ese Anju, Ujau, Senebu, esos tres estativos que son deseos de vida, de prosperidad para el faraón, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos al final, que es lo más interesante, es esta curvita, que es como escribimos en demótico la letra T. La letra T es la desinencia de femenino, la podéis ver aquí. Con lo cual lo que tenemos escrito aquí no es per aa, sino per aat, es decir, no es faraón, es faraona. Y esto está más resaltado en demótico tenemos artículos con el artículo femenino. El artículo femenino es el artículo ta. Si esto fuese un faraón masculino tendríamos el artículo pa, que se escribe de esta forma y es un artículo, es un signo distinto. Con lo cual vemos que está datado este texto al año octavo de la faraona. ¿Por qué pone la faraona y no pone Cleopatra? Este es un texto que se escribió en el reinado de Augusto, pero el nacimiento de esta persona, el horóscopo de esta persona, data, o sea, el momento en que la persona dueña de este horóscopo nació fue en el reinado anterior, en el reinado de Cleopatra. Es muy posible que Augusto, ya que Cleopatra era su enemiga, no quisiese repetir su nombre, pero como para efectos prácticos tenía que datar este texto, se tenía que datar en el reinado anterior, es posible que el estándar fuese referirse a ella como la faraona, pero no por su nombre propio, aunque esto es un poco especulativo. Estoy de hecho republicando este ostracon y propongo en mi artículo algunas interpretaciones. Ya hablaremos de esto más en detalle más adelante. Entonces, como podéis ver,
este texto se refiere a Cleopatra y se refiere a ella como la faraona, con lo cual, al menos para Cleopatra, sí que podemos utilizar el término faraona. Vamos a ver otros ejemplos en los que encontramos el término faraón en femenino en demótico. Lo encontramos también en textos literarios. Este texto que os muestro aquí es un texto que se llama Egipcios y Amazonas, es un relato épico demótico que puede ser que tenga influencias homéricas, estas amazonas como estas mujeres guerreras, y en este texto se habla de la reina del país de las mujeres. Esto es algo que los que conozcáis bien la literatura clásica os puede sonar de las argonáuticas de Apolonio de Rodas. ¿Recordáis cuando Jasón va a visitar este país de las mujeres, este país en el que han muerto todos los hombres y solo tenemos mujeres y hay una reina? Es posible que haya algo de influencia aquí. Esta reina de este país de las mujeres se llama Serpot. Podéis ver su nombre aquí, Serpot significa flor de loto y de hecho este signo, aunque el texto está en demótico, veis una flor de loto aquí, un capullo de flor de loto, que está escrito en escritura más hieratizante, podríamos decir, es más fácil de distinguir lo que es el signo que en el resto del demótico, y aparece designada como Ta-per-Aat, es decir, la reina. Aquí podéis ver el artículo ta y aquí de nuevo este término per-aat terminado en esta T. Os he puesto aquí la transcripción del per-aat que veíamos en el texto anterior para que lo podáis comparar y luego simplemente indica la reina de qué. En patá, es decir, de la tierra, nasegemu, de la tierra de las mujeres. Si seguimos adelante, encontramos este término también para designar a diosas y sobre todo a diosas en una función de gobernantes, no de consortes. En este caso lo que tenemos en pantalla es otro ostracón. Este ostracón es de mediados del siglo II a.C., por lo tanto estamos también en época tolemaica y es lo que podríamos llamar un precedente de las aretalogías de Isis. Las aretalogías de Isis, que están escritas normalmente en griego, son himnos de alabanza a la diosa Isis, pero que aparecen normalmente en primera persona. Yo soy Isis, la que gobierna sobre, o la reina del cosmos, la reina o la gobernante de distintos ámbitos. Generalmente se la presenta en este periodo como una divinidad universal, una divinidad de carácter cósmico. Y lo que encontramos aquí es precisamente eso. Aquí podemos ver el nombre de Isis y Isis aparece designada, lo podéis ver aquí como Ta-per-Aat, la reina en este caso de la totalidad. Entonces, podemos ver que este término per-aat se utiliza para designar a monarcas femeninas o a diosas, pero en calidad de monarcas o de gobernantes universales y no a consortes. Por lo tanto, por este motivo encontramos este término atribuido a Cleopatra. Cleopatra en estos momentos aparece datando documentos. Normalmente los documentos no se datan en base a reinas consortes. Cleopatra aquí es la cabeza del gobierno. Por lo tanto, debía utilizar ese término en femenino. En casos anteriores en los que se ha dado esta situación de tener una mujer gobernando el país, como con Hatshepsut, lo que hizo Hatshepsut fue atribuirse los términos masculinos y presentarse con una iconografía masculina. Por eso, en ese momento no encontramos una feminización de esos términos de mando. En el caso de Cleopatra, ella sigue presentándose como una mujer y por lo tanto se feminiza ese término faraón. Así que Cleopatra, faraona de Egipto, sí. Faraona para Hatshepsut ya no funciona tanto. De hecho, no funciona con la ideología que Hatshepsut intentó comunicar. Por lo tanto, para Cleopatra sí, para Hatshepsut no. Y en cualquier caso es quizá mejor, en vez de utilizar este término faraona, hablar de reinas en general. Esta última diapositiva, que os estaréis preguntando por qué tenemos esta estela aquí, es simplemente para enseñaros un caso anterior
en que encontramos una feminización de términos para la realeza también asociados a otra diosa. Esta es una estela muy interesante que os presentaré en otro vídeo, ya que me parece que es un texto magnífico y muy curioso. Es la estela Crucigrama de Passer. Es una estela del Reino Nuevo, del reinado de Ramsés VI, y se encuentra en el Museo Británico. ¿Y por qué se llama crucigrama? Pues como veréis en pantalla podéis distinguir que tenemos una especie de cuadrícula en la superficie. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo podéis ver en este dibujo a línea de forma más clara. Este texto contiene un himno a la diosa Mut que se puede leer tanto en horizontal como en vertical. Esto es algo muy interesante, es como un juego visual. Y en este texto lo que encontramos son distintas alabanzas, descripciones a la diosa Mut, pero lo que es muy interesante es que de forma similar a lo que veíamos con Isis, la diosa Mut aquí es presentada con muchos de los títulos que son propios de Amón. Amón sería el marido de la diosa Mut en la tríada tebana. Tenemos a Amón, a Mut y a Honsu. Pues en este caso Mut se atribuye muchos de los títulos, muchas de las atribuciones de gobierno, de las competencias de gobierno que tiene normalmente Amón. Y por ello, si seguimos avanzando, ampliamos este cuadrito, lo podéis ver aquí, lo he marcado en vertical pero también sirve en horizontal. Lo que vemos aquí es la feminización de un título muy común también de los reyes de Egipto, que es Nesut-Biti, que normalmente traducimos como rey dual o rey del Alto y el Bajo Egipto. En este caso, la feminización se ha producido con la inclusión de un determinativo femenino. Este es un determinativo que se utiliza para designar los nombres de las diosas. Y bueno, aquí simplemente en un ladito podéis ver el nombre del dueño de la estela, es de Passer. Hablaremos de esta estela más en detalle, ya que es un texto que a mí me gusta mucho, me lleva gustando desde hace muchos años. Y bueno, ya para concluir este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido, que os haya podido aclarar esto que se debate tanto en las redes sociales. Y nada, lo dejamos aquí, abandonamos la Casa de la Vida por hoy y espero veros en próximos vídeos. Ya sabéis que intento subir vídeos cada semana a este canal, por lo tanto me ayudáis mucho si os suscribís, si compartís los vídeos, si os han gustado. Ya sabéis, si estáis suscritos le tenéis que dar a la campanita, que me lo repiten siempre que tengo que decíroslo, para que os lleguen todas las notificaciones de estos vídeos. Vamos a tener muchas novedades y muchas cosas interesantes en este canal a partir de ahora. Así que lo dejamos aquí. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima charla en la Casa de la Vida. ¡Hasta luego!